Lorena ocupada. Marzo de 1944. Una piloto estadounidense fue registrada oficialmente como muerta. Su nombre fue borrado en silencio de las listas de vuelo, sus pertenencias personales empaquetadas y la carta para su familia ya enviada. Eleanor Ellie Dawson, con apenas 21 años, había sido derribada sobre territorio controlado por los nazis y marcada como presuntamente desaparecida, el ejército deshaciéndose de ella en la práctica. Pero Dawson tenía otros planes, y durante los 47 días siguientes, intentaría lo que los reglamentos militares insistían en que era imposible: recorrer 300 kilómetros a pie a través de territorio enemigo, escalar montañas cubiertas de nieve, burlar patrullas nazis y, finalmente, regresar solo para descubrir que se la consideraba demasiado muerta como para volver al combate. Este es el relato real de cómo alguien declarada muerta luchó por demostrar que seguía con vida. El 5 de marzo de 1944, la teniente Eleanor Ellie Dawson despertó en su base, Albion Base, con los nervios y la emoción mezclados, preparándose para su octava misión de combate como piloto de un P-51 Mustang, donde cada salida se sentía como una brutal apuesta entre la vida y la muerte. Sin embargo, a sus 21 años, fortalecida por años de volar aviones ligeros sobre la cordillera de Blue Ridge, se sentía invencible. Su P-51, que llevaba pintado en el fuselaje el nombre Lucky Margaret, en homenaje a su novia Margaret Hale, aguardaba en la línea de vuelo mientras se explicaba la tarea del día: escoltar bombarderos sobre territorio ocupado, como algo rutinario, al menos según los estándares de la guerra, ya que los cazas alemanes habían aparecido con menos frecuencia últimamente, debido a la aplastante superioridad numérica aliada. El briefing fue rápido, cubriendo rutas, altitudes, llamadas de radio, puntos de reunión y procedimientos en caso de separación. Pero Dawson apenas prestó atención tras haber oído el mismo guión innumerables veces. Su mente estaba fija en la sensación de guiar 1500 caballos de fuerza del motor Merlin a través del cielo abierto, y el despegue fue limpio. 16 P-51 se formaron rápidamente, ascendieron a la altitud de crucero y se dirigieron a través del canal, donde cielos despejados y una visibilidad perfecta mostraban el agua gris azulada abajo, que pronto dio paso a la costa enemiga, mientras más adelante volaban los B-17 Flying Fortress, enormes muros de metal cargando toneladas de explosivos rumbo a la industria alemana. Los Mustang volaban en patrón de zigzag por encima y alrededor de ellos, con los pilotos escudriñando el cielo sin descanso en busca de peligro, y durante 2 horas tranquilas los bombarderos atacaron sus objetivos, soltaron sus cargas y emprendieron el regreso mientras la escolta se mantenía cercana, hasta que, a unas 30 millas dentro del territorio ocupado y a 20.000 pies de altura, una llamada brusca por radio rompió la calma. «Bandidos, a las 2, abajo». Dawson giró la cabeza y los vio. 3 Focke-Wulf 190 alemanes ascendiendo con fuerza para interceptar, y el jefe de escuadrón dio la orden instantánea de que los Rojos 2 y 3 entraran en combate mientras el resto mantenía posición, enviando a Dawson, como Rojo 3, a hacer rodar su Mustang y lanzarse en picado junto a su líder de elemento. Lo que siguió fue un torbellino de velocidad y caos cuando el combate estalló en todas direcciones, y Dawson se colocó detrás de uno de los Focke-Wulf 190. Apretó el gatillo y vio cómo los proyectiles impactaban a lo largo del ala antes de que el caza alemán se escorara y descendiera, con Dawson lanzándose tras él, decidida a rematarlo. Una decisión que resultó costosa porque su atención se estrechó y perdió la conciencia de la situación. No advirtió la presencia de un cuarto Focke-Wulf 190, que descendía desde arriba hasta que el fuego trazador atravesó la cúpula y el motor se incendió. El impacto fue brutal cuando los proyectiles de 20 milímetros destrozaron el Merlin del P-51, lanzando fragmentos de metal por el compartimento del motor, mientras el aceite ardiente salpicaba violentamente el parabrisas. El humo inundó la cabina mientras el instinto y el entrenamiento tomaban el control, y Dawson,
Cortó de inmediato combustible y potencia para evitar que el fuego se propagara, empujando el morro hacia abajo en un intento de apagar las llamas, aún sabiendo que era inútil porque el motor estaba perdido. La altitud disminuía con rapidez y ella seguía a 30 millas dentro del territorio controlado por los nazis. «Rojo 3 fuera», dijo por radio, con la voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. «Estoy alcanzada, voy cayendo», seguida por la respuesta de su líder. «Recibido, Rojo 3. Buena suerte». Palabras que sonaron vacías, porque la suerte era lo único que le quedaba con apenas 30 segundos antes de la eyección y el suelo acercándose a toda velocidad. 8.000 pies, luego 7.000. Alcanzó la palanca de apertura de la cúpula y tiró, pero nada se movió. Volvió a tirar con más fuerza sin resultado, y el pánico auténtico la atravesó, frío y cortante, atrapada en un avión en llamas que caía a 300 millas por hora sin escapatoria, hasta que la desesperación le dio fuerzas y golpeó la cúpula mientras tiraba de la palanca con ambas manos. Algo finalmente cedió. La cúpula fue arrancada por el rugido del viento, golpeándola con violencia mientras se desabrochaba y era succionada fuera de la cabina. Un pie enganchado durante un segundo aterrador, mientras quedaba colgando junto al Mustang en picado, indefensa, antes de que un tirón doloroso la liberara y girara en el aire abierto. Tiró de la anilla del paracaídas y soportó una pausa espantosa en la que no ocurrió nada, hasta que sintió un tirón violento cuando la campana se abrió, frenando su caída hasta convertirla en un descenso controlado. Y al mirar hacia arriba vio el paracaídas completamente desplegado, mientras abajo aún le quedaban unos 3.000 pies antes del impacto. Su P-51 golpeó primero, clavándose en el bosque casi a 1 milla de distancia. El destello de la explosión visible y la onda expansiva alcanzándola incluso desde allí. Su avión destruido mientras ella descendía en silencio hacia la Lorena ocupada, donde ser capturada significaba años en un campo de prisioneros, si la fortuna era benévola. Obligándose a ordenar sus pensamientos durante el descenso, Dawson rechazó el pánico y estableció prioridades: sobrevivir al aterrizaje, ocultar el paracaídas, evitar una captura inmediata y decidir el resto después, tocando tierra en un campo abierto y rodando con fuerza para absorber el impacto. El viento le robó el aliento, pero nada se rompió, y rápidamente recogió el paracaídas y lo enterró bajo hojas y restos. Se quitó la chaqueta de vuelo fácilmente reconocible y conservó solo el forro de cuero, cuando desde el este llegaron voces. Probablemente una patrulla alemana atraída por el paracaídas. Corrió hacia el oeste, hacia las montañas lejanas que marcaban la España neutral, enfrentándose a 300 kilómetros de territorio enemigo sin comida, mapas ni certezas. Pero Eleanor Dawson no era de las que se rendían, y su calvario no había hecho más que empezar, siendo la primera noche la más dura. Corrió hasta que las piernas le temblaron de agotamiento, poniendo la mayor distancia posible entre ella y el lugar del aterrizaje. Y cuando cayó la oscuridad, se encontraba en lo profundo de un bosque espeso, sin una idea clara de su posición más allá de saber que estaba en territorio ocupado, demasiado asustada para dormir, sobresaltándose con cada sonido, el crujir de las hojas, el movimiento de pequeños animales, convencida de que la estaban cazando. Recordó los informes de inteligencia que describían el destino de los pilotos aliados capturados. Los oficiales a menudo eran tratados de forma razonable y enviados a campos de prisioneros de guerra. Pero también existían relatos sombríos de aviadores asesinados por civiles enfurecidos o entregados a la Gestapo, y ella no tenía ningún deseo de averiguar cuál de esos finales le tocaría. Cuando el amanecer por fin se filtró entre los árboles, Dawson evaluó con qué contaba, y era desolador. Una pequeña navaja, un encendedor, la ropa que llevaba puesta y sus botas de vuelo, sin comida, sin agua más allá de la que pudiera encontrar en los arroyos, y sin mapa ni brújula. Solo una vaga noción de dirigirse hacia el oeste, a los Pirineos, y luego al sur, hacia España, sin comprender realmente el terreno que tenía por delante.
El hambre no era urgente, pues podía aguantar días sin comer. Pero el agua sí era crucial, especialmente en territorio desconocido. Así que decidió seguir los cursos de agua siempre que fuera posible, mientras avanzaba en general hacia el oeste, guiándose por el sol. Y los 2 primeros días se fundieron en una confusa sucesión de movimientos cautelosos y ocultamiento constante. Dawson se desplazaba sobre todo al amanecer y al anochecer, cuando había suficiente luz para orientarse pero las sombras aún ofrecían cobertura. Permanecía escondida durante el mediodía en matorrales densos donde descansaba sin llegar a dormir. Cruzaba campos abiertos encorvada a la carrera antes de desaparecer tras setos y rodeaba las aldeas describiendo amplios arcos para no ser vista. En un momento dado, oyó camiones alemanes en una carretera cercana y se aplastó contra una zanja durante 2 horas completas hasta estar segura de que el peligro había pasado. Y esa segunda noche, oculta dentro de un granero abandonado, afrontó por fin la realidad de su situación, comprendiendo que todavía le quedaban unos 280 kilómetros por delante, y que, a un ritmo de quizá 15 kilómetros al día, necesitaría 3 semanas solo para alcanzar los Pirineos. Ese cálculo suponía que evitara la captura, no se perdiera y no sucumbiera a la exposición o al hambre, es decir, 3 semanas sin comida ni refugio atravesando una de las regiones más vigiladas de la Europa ocupada, con las probabilidades brutalmente en su contra. Pero rendirse garantizaba la captura, mientras que seguir adelante ofrecía al menos una mínima oportunidad. Así que decidió continuar. En la mañana del tercer día, la suerte por fin cambió cuando, mientras seguía un arroyo estrecho, vio a un hombre junto al agua, un leñador local. Y aunque su primer impulso fue esconderse, algo en su postura y en la forma cautelosa en que miraba a su alrededor antes de llenar un cubo, la hizo dudar. Asumiendo un riesgo calculado, Dawson salió de entre los árboles con las manos claramente vacías y dijo, «Anglais, American», usando una de las pocas palabras en francés que conocía. Y el leñador se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, dejándola convencida durante un largo y angustioso instante de que gritaría o huiría, hasta que lentamente asintió y le indicó que lo siguiera. El leñador, cuyo nombre ella nunca llegó a saber, la condujo a una pequeña granja escondida entre las colinas, donde una familia francesa, un matrimonio y 2 hijos, arriesgó todo para ayudarla, ofreciéndole comida en forma de pan duro y queso que le supieron como el mejor banquete de su vida, dándole agua limpia y, lo más importante, compartiendo información vital, explicándole mediante un francés rudimentario y gestos que existía una red, la Resistencia Francesa, personas que ayudaban a pilotos aliados derribados a escapar. Pero la situación era extremadamente peligrosa, ya que agentes nazis habían infiltrado algunas células de la resistencia, haciendo que la confianza fuera literalmente una cuestión de vida o muerte. Y la familia ocultó a Dawson en su granero durante 3 días, mientras contactaba con extrema cautela a miembros de la resistencia, periodo en el que ella aprendió duras verdades sobre la vida bajo la ocupación. El hogar vivía en un miedo constante, con patrullas alemanas pasando con regularidad y colaboradores, ciudadanos franceses que ayudaban a los nazis, presentes por todas partes, sabiendo que si se descubría su ayuda, la consecuencia sería la ejecución de toda la familia. Y al 4.º día aparecieron 2 hombres, miembros de la resistencia sin uniformes ni distintivos que los identificaran. Uno de ellos hablaba un inglés limitado y le preguntó si era una piloto estadounidense, algo que Dawson confirmó, comenzando a explicar que volaba un P-51 derribado 7 días antes y dando su nombre y número de serie, antes de ser interrumpida de forma tajante con la respuesta de que esos detalles no importaban y de que se iría con ellos rumbo a España, aunque sería extremadamente peligroso, algo que ella comprendía perfectamente. Estaba entrando en una cadena clandestina que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros de territorio ocupado, dependiendo de desconocidos, cualquiera de los cuales podía ser un colaborador o un infiltrado. Pero aún así, seguía siendo su mejor esperanza,
y durante las 2 semanas siguientes fue trasladada constantemente de una casa segura a otra. Cada refugio era diferente, desde granjas hasta apartamentos en la ciudad, y, en una ocasión, el sótano de una iglesia, donde conoció a decenas de hombres y mujeres franceses valientes, que lo arriesgaban todo para ayudar a aviadores aliados, algunos movidos por convicciones políticas y otros por simple humanidad, dentro de una red sorprendentemente bien organizada con rutas establecidas, contactos y palabras clave. Los guías conducían a los pilotos de un punto a otro sin permitirles permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar, ya que una sola captura podía comprometer todo el sistema, y durante ese periodo Dawson conoció a otros aviadores aliados, incluidos 2 pilotos británicos derribados en misiones de bombardeo, y un artillero de un B-17, que había sido el único superviviente cuando su avión explotó. Intercambiaban historias en los escondites, compartían información y se daban ánimo mutuamente, pero la tensión nunca desaparecía, especialmente cuando una patrulla alemana llegó a una de las casas seguras, y Dawson pasó 6 horas escondida en un sótano oculto tras una estantería falsa, apenas respirando mientras los soldados registraban la casa sobre su cabeza. No encontraron nada, pero fue un recordatorio escalofriante de lo frágil que era su situación. Y más tarde, cuando el guía encargado de trasladarlos al siguiente punto no apareció, otro miembro de la resistencia llegó finalmente con una noticia sombría. El hombre había sido capturado por la Gestapo. Hubo que cambiar las rutas de inmediato, dando por hecho que la red local estaba comprometida, y pese a cada contratiempo, Dawson se mantuvo firme, habiendo visto con sus propios ojos el valor de personas comunes realizando actos extraordinarios, negándose a permitir que sus sacrificios se desperdiciaran por rendirse o ser capturada. Tras 2 semanas llegaron al último tramo en territorio francés, un pequeño pueblo al pie de los Pirineos, donde Dawson y otros 3 aviadores, 2 estadounidenses y un británico, fueron entregados a un guía montañés vasco conocido únicamente como Mateo, un hombre que había cruzado la cordillera innumerables veces guiando a refugiados, aviadores y agentes, que conocía cada sendero, cada paso y cada patrulla, y que también comprendía perfectamente la naturaleza mortal de lo que les aguardaba. Era marzo. Las cumbres seguían cubiertas por una nieve profunda. Las temperaturas nocturnas caían por debajo de 0, y la travesía exigiría entre 3 y 4 días de escalada agotadora a través de terreno alpino, mientras las patrullas alemanas vigilaban los pasos principales. «Sigan el plan al pie de la letra», dijo Mateo en un inglés pausado, advirtiéndoles que guardaran silencio, que no se detuvieran jamás, y que entendieran que detenerse significaba morir. Un mensaje que comprendieron por completo mientras se preparaban para afrontar la parte más peligrosa de toda su odisea, iniciando el cruce de los Pirineos en una noche sin luna. Mateo condujo a los 4 aviadores fuera del pueblo a las 10:00 de la noche, avanzando en completo silencio, cada uno con una pequeña mochila que contenía solo lo imprescindible: pan, queso y un poco de agua, después de advertirles que cualquier peso extra en los pasos de alta montaña podía resultar mortal. Las primeras horas fueron llevaderas mientras ascendían por senderos conocidos que serpenteaban entre bosques de pinos, pero a mayor altura el terreno se volvió hostil, con nieve profunda en algunos tramos, hielo resbaladizo en otros y una caída brusca de la temperatura. Y aunque la infancia de Dawson en la cordillera de Blue Ridge le daba cierta ventaja, incluso ella comenzó a sufrir a medida que la subida se prolongaba, y el aire se volvía más escaso con cada metro ganado. Les ardían los pulmones, las piernas les temblaban por el esfuerzo, y alrededor de las 3:00 de la madrugada, Mateo los sacó del camino principal hacia una garganta estrecha que exigía trepar de verdad, susurrando que una patrulla alemana utilizaba la ruta principal y que ese camino era más duro, pero más seguro, obligándolos a avanzar durante horas con las manos entumecidas y las botas resbalando sobre el hielo. Uno de los estadounidenses, el teniente Harris, piloto de un B-24,
Resbaló y cayó casi 3 metros antes de agarrarse a una repisa rocosa. Se levantó con el tobillo claramente lesionado, pero siguió adelante sin decir palabra, sabiendo que detenerse significaba morir. Al amanecer, alcanzaron un paso elevado a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde las vistas impresionantes de picos nevados y valles profundos también implicaban quedar expuestos, lo que llevó a Mateo a apresurarlos para cruzar cuanto antes. Y alrededor de las 10:00 de la mañana, el inconfundible sonido de voces alemanas resonó desde abajo. Mateo se quedó inmóvil e indicó silencio, y permanecieron quietos durante 10 minutos angustiosos, mientras las voces se acercaban, se alejaban, regresaban, y finalmente se desvanecían, tras lo cual murmuró que había estado muy cerca, y les ordenó moverse rápido. El descenso hacia España debería haber sido más fácil, pero resultó traicionero, con nieve tan profunda en algunos puntos que les llegaba hasta la cintura, reduciendo el avance a un paso desesperadamente lento, mientras Harris, claramente agonizando de dolor, se negaba a rendirse. La segunda noche fue un infierno, pasada en una pequeña cueva que Mateo evidentemente había usado antes, donde quedaban restos de antiguas hogueras que no podían encender, porque el humo podría delatarlos, obligando al grupo a apiñarse para darse calor, temblando durante horas y cayendo en breves y fragmentados sueños, antes de que el frío los despertara de nuevo. El teniente de vuelo Collins, el piloto británico, comenzó a mostrar síntomas de hipotermia, con las manos azuladas y el cuerpo sacudido por temblores incontrolables. Y Mateo lo obligó a moverse, frotándole las extremidades y manteniéndolo despierto, advirtiéndole con crudeza que dormir significaba morir. La tercera mañana trajo otra prueba cuando se enfrentaron a una empinada ladera de nieve marcada por avalanchas recientes. Y Mateo ordenó que la cruzaran de uno en uno, bien separados, con Dawson en tercer lugar, cada paso hundiéndose profundamente, mientras ella era plenamente consciente de que toda la masa podía ceder y arrastrarla cientos de metros hacia abajo. Les llevó 2 horas cruzar apenas 200 metros. Y cuando por fin alcanzaron roca firme, estaban exhaustos más allá de toda descripción. Pero Mateo no permitió ningún descanso, señalando hacia un movimiento distante que Dawson distinguió como diminutas figuras a lo largo de una cresta. Patrullas alemanas aún en el lado francés, y advirtiendo que ahora la velocidad era más importante que la cautela. Se apresuraron a bajar y Harris volvió a caer, esta vez rodando casi 10 metros antes de detenerse, levantándose ensangrentado pero continuando. En la tarde del tercer día, Mateo se detuvo y señaló el valle de abajo, anunciando España y la seguridad, explicando que el pueblo que se veía era vasco, oficialmente neutral, poco favorable a los alemanes, y que allí estarían protegidos. El descenso final se convirtió en una mezcla borrosa de alivio y agotamiento, y tras otras 4 horas llegaron al pueblo, sosteniendo a Harris, que apenas podía mantenerse en pie, mientras Dawson se veía invadida por la emoción al comprender lo que habían logrado, venciendo probabilidades imposibles para cruzar territorio ocupado y montañas mortales hasta alcanzar la seguridad. Sin embargo, su lucha aún no había terminado, pues todavía debían llegar hasta autoridades británicas o estadounidenses, y existía un problema más que ella aún desconocía. Su propio ejército ya la había dado por perdida, porque mientras Dawson luchaba por Lorena y cruzaba los Pirineos, la vida continuaba en Albion Base, y al no regresar de la misión del 5 de marzo, había sido oficialmente declarada desaparecida en combate, un procedimiento estándar. Tras una semana sin ningún contacto ni avistamientos confirmados, su estado fue actualizado a desaparecida en combate y presuntamente muerta. Sus pertenencias fueron empaquetadas, su nombre borrado en silencio de las listas de vuelo, y se envió una carta a sus padres en la región de Blue Ridge expresando el profundo pesar por la pérdida de su hija, que había dado la vida al servicio de su país. Para el ejército, Eleanor Dawson estaba muerta, una conclusión que parecía razonable,
ya que los pilotos derribados sobre territorio ocupado casi nunca regresaban. La mayoría terminaban como prisioneros de guerra, y las fugas exitosas a través de cientos de kilómetros de territorio enemigo eran tan raras que resultaban casi irrelevantes desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, a mediados de abril, aproximadamente 45 días después de haber sido derribada, Dawson apareció en el consulado estadounidense en Barcelona. Estaba demacrada, sucia, sin afeitar y completamente agotada, pero inconfundiblemente viva. Y el personal del consulado reaccionó con incredulidad, con un funcionario mirándola fijamente y diciendo que figuraba oficialmente como muerta. A lo que Dawson respondió con sequedad que se sentía mucho mejor. Se necesitaron varios días para confirmar su identidad y notificar a las autoridades correspondientes. Y durante ese tiempo fue sometida a exhaustivos interrogatorios de inteligencia, en los que los oficiales le exigieron cada detalle sobre dónde había sido derribada, cómo había evitado la captura y cómo funcionaba la red de la resistencia, incluidas las rutas y las personas que la habían ayudado. Dawson respondió con extremo cuidado, protegiendo deliberadamente identidades y siendo consciente de que quienes la habían auxiliado seguían en peligro, manteniendo vagos los nombres y las ubicaciones exactas, pero proporcionando información suficiente para satisfacer las necesidades de inteligencia sin poner en riesgo a sus salvadores. Después de una semana en Barcelona, fue trasladada en avión de regreso a Albion Base, esperando felicitaciones, reconocimiento o quizá elogios por una fuga extraordinaria. Pero en lugar de eso, fue citada al despacho de su oficial al mando y se le informó de que su carrera de combate había terminado. Atónita, lo cuestionó, insistiendo en que acababa de regresar y estaba lista para volver a volar. Pero el coronel, educado pero firme, explicó que al haber sido derribada sobre territorio ocupado y haber tenido un contacto prolongado con elementos de la resistencia, ahora poseía conocimientos sobre rutas de evasión, refugios y procedimientos que podrían ser extraídos si volvía a ser capturada. Dawson protestó afirmando que nunca hablaría, pero el coronel respondió que nadie creía que los prisioneros hablaran voluntariamente, que la Gestapo tenía sus métodos y que incluso la resistencia bajo interrogatorio suponía un riesgo inaceptable, ya que esas líneas de evasión eran vitales y utilizadas por decenas de aviadores cada mes, haciendo impensable cualquier compromiso. La ira se apoderó de Dawson cuando preguntó si eso significaba quedarse de brazos cruzados, mientras su unidad combatía, solo para que le dijeran que sería reasignada, probablemente a funciones de entrenamiento o no combatientes en los Estados Unidos, ya que las normas eran claras e innegociables. Los pilotos que habían escapado de la captura no regresaban al combate sobre el mismo territorio. La política tenía una lógica de seguridad, pero para Dawson se sintió como un castigo, porque después de sobrevivir a lo imposible, soportar privaciones extremas y demostrar un valor e ingenio extraordinarios, su recompensa era ser apartada de la lucha. Pasó las semanas siguientes luchando sin descanso para revocar la decisión, hablando con todo oficial dispuesto a escucharla, insistiendo en que sabía demasiado poco como para poner realmente en peligro las operaciones, y argumentando que podía ser reasignada al Pacífico, donde cualquier conocimiento de las redes de evasión francesas carecería de importancia. Pero el ejército se negó a ceder. Los reglamentos eran inequívocos, y su caso quedó oficialmente cerrado. Dawson no estaba dispuesta a aceptarlo y, si el sistema le decía que no, decidió encontrar la manera de rodearlo. Un rasgo de carácter que definiría toda su vida. Una negativa absoluta a someterse a los límites impuestos por otros. Y pronto descubrió que existía una excepción poco común, ya que podían concederse dispensas personales por parte de Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Ese tipo de autorizaciones eran casi inauditas y estaban reservadas para circunstancias excepcionales. Pero Dawson apuntó directamente a lo más alto, utilizando todos los contactos y favores de los que disponía para conseguir una reunión con un oficial del Estado Mayor que tenía acceso a Eisenhower, preparando su argumento con un cuidado meticuloso.
Cuando llegó el momento del encuentro, habló con franqueza y sin modestia, afirmando que había sobrevivido contra toda probabilidad, cruzado 300 kilómetros de territorio enemigo y escalado los Pirineos en marzo, y que merecía otra oportunidad para luchar, aunque el oficial se mostró escéptico y le recordó las razones de la política existente. Dawson reconoció las preocupaciones de seguridad, pero replicó que la información que poseía ya estaba desactualizada, ya que las rutas de la resistencia cambiaban constantemente, y más importante aún, insistió en que no volvería a ser capturada jamás, proponiendo su reasignación a misiones que evitaran por completo el territorio francés, escoltas profundas sobre Alemania, o misiones de caza libre donde las redes de evasión no fueran relevantes. El caso terminó llegando a Eisenhower, conocido por considerar apelaciones individuales cuando se presentaban de forma convincente, y en su honor, reconoció que alguien que había demostrado semejante determinación e ingenio para escapar merecía la oportunidad de seguir sirviendo, y en mayo de 1944, Dawson recibió la noticia. Se le autorizó a regresar al combate con condiciones. No podría volar misiones de escolta sobre Francia hasta que el territorio fuera liberado por las fuerzas aliadas, y quedaría limitada a salidas de largo alcance sobre Alemania, restricciones que aceptó de buen grado, porque volvía a estar en la lucha. Cuando Dawson regresó al combate en junio de 1944, poco después del día D, ya no era la misma piloto, sino alguien más serena, más disciplinada y decidida a demostrarse a sí misma, y a quienes dudaban de ella su valía, pues su tiempo como fugitiva le había dado una perspectiva única tras haber visto la guerra desde el suelo, y comprender lo que la ocupación significaba para la gente común. Había sido testigo del valor de los combatientes de la resistencia, y albergaba una ira intensa contra los nazis que torturaban y asesinaban a quienes ayudaban a los aviadores aliados. Y su primera misión tras el regreso estuvo a punto de terminar en desastre cuando la ansiedad la empujó casi a llevar su Mustang a una barrena mortal. Pero se recuperó, aprendió a controlarse, se adaptó y pronto comenzó a sumar victorias. El 12 de octubre de 1944, logró su éxito más célebre hasta entonces al derribar un Mi-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Una hazaña extraordinaria dada la enorme ventaja de velocidad de aquel avión, posible solo porque Dawson empleó tácticas agresivas de picado desde gran altura para colocarse en posición y atacar. Su cuenta de derribos aumentó de forma constante, alcanzando 5 victorias y el estatus de as, luego 10 y más. Y cada victoria confirmada servía como prueba de que la piloto declarada muerta en marzo estaba muy viva y era extraordinariamente eficaz, aunque jamás olvidó a quienes le habían salvado la vida. Dawson comprendía que cada misión que volaba y cada victoria que conseguía eran posibles únicamente porque valientes civiles franceses habían arriesgado todo para protegerla, una deuda que sentía profundamente, consciente de que no todos ellos sobrevivieron a la guerra. A medida que los aliados avanzaban por Francia, surgieron relatos sobre miembros de la resistencia capturados, torturados y ejecutados por la Gestapo, incluyendo algunas de las mismas familias que habían ocultado a Dawson, hogares enteros destruidos en represalia por actos de coraje. Conocer estas historias después de la guerra le provocó un peso abrumador de culpa del superviviente, sabiendo que personas habían muerto para que ella viviera, que niños habían quedado huérfanos y pueblos castigados, y aunque era consciente de que habían elegido ayudar pese a los riesgos, ese conocimiento apenas aliviaba la carga. Mateo, el guía vasco que los había conducido a salvo a través de los Pirineos, sobrevivió a la guerra. Continuó guiando a refugiados y aviadores derribados hasta que Francia fue finalmente liberada, y se cree que salvó personalmente más de 200 vidas, tras lo cual vivió de manera discreta en España, rechazando reconocimiento o compensación alguna. Y cuando Dawson intentó años más tarde encontrarla para expresar su gratitud en persona, supo que Mateo ya había fallecido, quedándose sin la oportunidad de decir las palabras que llevaba consigo. La guerra terminó en mayo de 1945,
y Dawson sobrevivió a ella, acreditada con 11,5 victorias aéreas confirmadas, la media compartida con otro piloto, un registro sólido que aún así no alcanzaba a reflejar la magnitud completa de su experiencia en tiempos de guerra. Y al regresar a Estados Unidos, se convirtió en piloto de pruebas, donde su carrera realmente comenzó a despegar, en sentido literal. El 14 de octubre de 1947, Dawson voló el Bell X-1 y se convirtió oficialmente en la primera persona en romper la barrera del sonido. Un logro que le dio fama y la transformó en un nombre conocido en todos los hogares. Aunque quienes conocían su historia completa entendían que romper Mach 1 era simplemente otra manifestación de la misma determinación que había demostrado en marzo de 1944. Cuando dijeron que escapar de la Lorena ocupada era imposible, lo hizo de todos modos. Cuando afirmaron que cruzar los Pirineos en marzo sería mortal, lo hizo de todos modos. Cuando aseguraron que estaba demasiado muerta para volver a volar, luchó hasta demostrar lo contrario. Y cuando sostuvieron que la barrera del sonido no podía romperse sin matar al piloto, Dawson lo hizo igualmente. La historia de Eleanor Dawson, declarada muerta y luego regresando, ofrece lecciones que van mucho más allá de la historia militar, comenzando por la idea de que los límites impuestos por otros nunca deben aceptarse sin cuestionarlos, ya que el sistema primero la declaró muerta y luego acabada, negativas que ella rechazó de plano, una mentalidad que definió toda su vida. La segunda lección es que la gente común es capaz de un coraje extraordinario, porque los miembros de la resistencia francesa que lo arriesgaron todo para salvarla no eran héroes de profesión, sino agricultores, comerciantes, maestros, personas corrientes que eligieron enfrentarse al mal pese a consecuencias aterradoras. En tercer lugar, la supervivencia depende no solo de la habilidad, sino también de la suerte, pues Dawson poseía capacidades excepcionales y una determinación de hierro, pero también dependió de encuentros fortuitos, del leñador adecuado, de los contactos correctos en la resistencia y de la fortuna de no ser traicionada. En cuarto lugar, lo que no te mata puede realmente hacerte más fuerte, ya que ser derribada, evadir la captura y escapar a través de territorio hostil la transformaron, convirtiéndola en una mejor piloto y en un ser humano más completo, con una perspectiva que muy pocos llegaron a tener. En quinto lugar, las normas y la burocracia, aunque creadas por razones válidas, a veces deben ser desafiadas, ya que la política que casi puso fin a la carrera de combate de Dawson era lógica sobre el papel, pero habría apartado a una de las pilotos más capaces de la guerra si se hubiera aplicado sin flexibilidad. Y en sexto lugar, la gratitud y la memoria importan, porque Dawson nunca olvidó a quienes la salvaron, dedicando el resto de su vida a honrar su valentía, contar sus historias y asegurar que sus sacrificios fueran recordados, entendiendo que la memoria preservada es una forma de inmortalidad. La historia también revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas son mucho más resilientes de lo que creen, porque cuando se vio colocada en circunstancias que parecían imposibles, Dawson descubrió una fortaleza y una capacidad de adaptación que no sabía que poseía. Atravesando territorio hostil sin entrenamiento formal de supervivencia y escalando montañas alpinas con equipo inadecuado, soportando condiciones que acabaron con la vida de otros. Un recordatorio de que esa misma resiliencia existe en todos nosotros, rara vez puesta a prueba, pero siempre esperando ser llamada cuando las circunstancias lo exigen. También hay una lección de perdón y comprensión, ya que Dawson podría haberse vuelto amarga contra el sistema que la declaró muerta e intentó impedirle regresar al combate. Pero en lugar de eso, entendió que esas decisiones fueron tomadas por personas que actuaban según lo que creían correcto, eligiendo trabajar dentro del sistema y rodearlo en vez de enfrentarse a él con ira. Por último, su historia es un recordatorio de que la vida pertenece a quienes eligen vivir, porque cuando fue declarada muerta, podría haber aceptado ese veredicto, rendirse, dejarse capturar y pasar el resto de la guerra en un campo de prisioneros.
pero en cambio rechazó a la propia muerte, luchando por cada día adicional, por cada nueva oportunidad de marcar la diferencia. Muchos años después, cuando un periodista le preguntó por su huida a través de Lorena y sobre los Pirineos, Dawson respondió con su característica modestia, que simplemente no quería pasar la guerra en un campo de prisioneros. Así que siguió caminando, aunque fue mucho más que eso, ya que reflejaba una profunda negativa a aceptar lo que otros decían que era verdad sobre ella. Una determinación de escribir su propia vida en lugar de permitir que otros la escribieran por ella. Eleanor Ellie Dawson fue declarada desaparecida, descartada y muerta sobre el papel. Pero regresó, y al hacerlo demostró que a veces los muertos pueden volver, que lo imposible a menudo es solo improbable, y que la única persona que realmente puede derrotarte eres tú mismo cuando decides rendirte, algo que ella nunca hizo, y que esa negativa inquebrantable a aceptar la derrota, ya sea de la muerte, de las reglas o de los límites físicos, la convirtió no solo en una superviviente, sino en una leyenda. Gracias a todos por vernos. Suscríbanse a nuestro canal. Historias de la Guerra.